En el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del buen y santo Espíritu. Padre amado, con alegría en el alma nos presentamos ante ti. Es un placer para nuestras almas, Señor, poder estar en torno a tu altar, donde recibimos tu palabra, que es espíritu y vida, el medio por el cual, Señor, tú quieres perfeccionar tu obra en nosotros. Ayúdanos para que verdaderamente no haya ninguna barrera, Señor, entre tu altar y nuestra alma. Que podamos tomar tu palabra de primera mano, porque allí es cuando surte un efecto auténtico. Pero si tal vez, Señor, nos está faltando un poquito de fe, de reconocimiento, entonces también queremos suplicarte que esa paciencia que tú tienes para con nosotros también obre de manera que podamos, Señor, alcanzar esa perfección en Cristo. Seguramente vamos a fracasar muchas veces, pero tú bendices, Señor, no los éxitos, sino el intento que tenemos en el corazón. Tus siervos que tenemos que ser activos en el altar, Señor, no queremos venir con algo propio de nuestra propia cosecha, sino aquello, Señor, que viene del Espíritu a través de los apóstoles, de manera que al término de esta hora podamos agradecerte lo vivido. Seguramente hay jóvenes que piden por algo en especial, Señor, es una etapa hermosa de la vida, pero donde también las decisiones que se toman entonces guían, Señor, o después también van formando nuestra vida, nuestro carácter. En fin, tú nos conoces, Padre. No hay un manual, un libro que entonces nos diga exactamente qué tenemos que hacer, pero en ti queremos confiar. Sabemos que en el Evangelio están las respuestas para todas las circunstancias que se presentan en la vida. Por eso, confiadamente nos queremos allegar a tu altar, sabiendo que tu palabra, Señor, tiene origen en tu Espíritu, en el reino de los cielos, y no en la ocurrencia de ningún hombre por mejores intenciones que éste tenga. Ahora mira sobre nosotros, que podamos ser de un solo sentir, un solo corazón, y bajo el envío del apóstol podamos obrar, y tu Espíritu, Señor, sea la inspiración para nuestra actividad. Ayúdanos, por Jesús lo rogamos. Amén. La palabra, hermanos, que sirve como base para esta hora está en la carta de Pablo a los Romanos, en el primer capítulo, en el versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Hasta aquí. Hermanos, es una gran alegría poder estar ahora aquí entre vosotros en esta hora a través de este oficio divino, y como lo primero quisiera transmitir saludos del apóstol de distrito, del apóstol y de los siervos también que nos acompañan para todos vosotros. Esta hora, hermanos, que ha sido prevista para servicio de la juventud, tiene como contenido también la lectura de un pasaje bíblico que va a leerlo nuestro hermano en la fe, Juan José Bravo, de la Capilla Ruta 3, kilómetro 24, así que le pido si por favor puede pasar. Gracias. El texto se encuentra en los Hechos, capítulo 28, los versículos del 17 al 20, y dice así: Aconteció que 3 días después, Pablo
convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros, hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Hermanos, esta carta que hemos recibido hoy para poder compartir con la juventud y que servirá como base para todos los oficios divinos, donde también se hagan oficios de juventud presenciales, trae como título: La fe genera comunión con Dios y unos con otros. Y la comunión es algo indispensable para que también la obra de Dios pueda llegar a su culminación. La comunión nos hace fuertes en Cristo, no fuertes a veces como podría interpretarse de manera humana, ¿no?, con un poder humano, sino con un poder en cuanto a la fe que vence al mundo. ¿Qué mundo? Y nuestro mundo interior, en primer lugar, la incredulidad, aquellas cosas que a veces hasta las llevamos a veces como una virtud y después nos damos cuenta de que lo único que produce muchas veces son trastornos, pero tenemos que ser enseñados para ello. El apóstol o el hermano que escribe la carta para este día hace mención a algo propio también de la juventud, ¿no? Menciona cuando quizás dos seres están enamorados, ¿no? Y uno lo que quiere es tener un encuentro con ese a quien ama, de quien se ha enamorado. Pero vivimos en un mundo donde las cosas no resultan así siempre tan simples, tan sencillas. A veces está ese deseo, pero no es posible llegar a concretarlo, porque bueno, hay guerras, hay enfermedades, hay pandemia, hay situaciones que a veces impiden ese encuentro. Pero el amor siempre es creativo y de alguna manera uno siempre busca la manera de comunicarse, de poder allegarse hacia aquel a quien uno ama. Y en este texto que hemos leído de Pablo hay algo de eso también, ¿no? Sí, se pone el ejemplo de los enamorados, pero podríamos pensar, hermanos, nosotros tenemos que estar también enamorados de nuestra iglesia, ¿no? Ese deseo también por poder estar, ese sentido de pertenencia, el amar también las enseñanzas que tenemos, eso lo hace posible también la comunión. Y esto ha sido desde siempre que el Espíritu Santo comenzó su actividad a través de los apóstoles. Pablo no conocía la comunidad de Roma, allí se había formado una comunidad. Y entonces escribe esta epístola a los romanos. Es la de mayor contenido teológico. Allí desarrolla una cantidad de enseñanzas que verdaderamente fundamentan el Evangelio y la doctrina de nuestra iglesia. Pero él no conocía a los hermanos que conformaban esa iglesia. Y no nos vamos a detener demasiado en los motivos que hacen que él sea llevado,
es parte de lo que el hermano nos leyó recién. Él apela a Roma, apela al César, porque en el lugar donde él estaba originariamente, los judíos buscaban también de matarlo, de sacarlo del medio. Entonces él invoca su ciudadanía romana, apela a César para ser juzgado en aquel lugar. Y se anticipa, antes de llegar a aquel lugar, ya de por sí las comunicaciones en ese entonces no eran tan sencillas, ¿no? Pero escribe también esta epístola a los hermanos, a los que no conocía personalmente, pero la fe nos une, hermanos. La fe hace posible que aunque no nos conozcamos, entonces también podamos tener un mismo sentir. Amamos a Cristo y esperamos su venida. Yo recuerdo siendo niño, y lo tengo muy grabado, cuando el apóstol que teníamos en aquel entonces nos decía de que quitémosle a la doctrina de la Iglesia la venida del Señor y nos quedamos sin nada, porque es el fundamento de nuestra Iglesia. Y agregaba, el día que no se hable desde el altar de la venida del Señor, ese día no activó el Espíritu Santo, ¿no? Porque es una relación como de enamorados. Estamos en el anhelo, en la espera, no importa la edad que tengamos o el tiempo que hace que estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Esto vive en nosotros. Y hermanos, esas cosas, yo mencioné cuando era niño, ¿no? Porque después de escuchar eso yo me la pasaba casi todos los oficios esperando a ver si el pastor o el siervo que activaba decía por lo menos una vez desde el altar que el Señor iba a venir, ¿no? Era como que yo, en esas cosas que a veces tiene uno en los pensamientos, ¿no? Parecía que yo le quería tomar como un examen al siervo que estaba activando. Y en esto nunca fui defraudado, hermanos. La venida del Señor está siempre presente en nuestros corazones. Es el mensaje que alienta nuestra esperanza, que ahuyenta los miedos, los temores al qué va a pasar. ¿Y ahora qué va a suceder? Si nosotros leemos en el Evangelio de Lucas esa expresión que dice secándose la gente a causa de la expectación por las cosas que han de venir. Se seca la gente por esa expectación. ¿Y ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y al final yo planeé esto y ahora será esto otro. Y todo eso nos va secando por dentro, hermanos. Nos quita la esperanza, nos quita la fe, aumenta la angustia. Pero si le damos lugar a la doctrina, a la palabra que surge del altar, a la bella esperanza que fue colocado en nuestros corazones, esto no implica que vamos a dejar de lado nuestros proyectos, porque en esta edad dorada de la juventud es necesario tener también proyectos. Yo mismo, sin ser un joven, también tengo los míos, serán distintos, pero todos tenemos proyectos. Pero cuando uno es joven, bueno, tiene tantas expectativas, tantas vivencias, no nos dejemos secar nosotros. Nuestra vida siempre está en las manos de Dios, Él es el que nos prospera. Y ahí queremos también colocar nuestra esperanza. Pero esto tiene una relación directa con el hecho de si dejamos que el don del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, en nosotros va creciendo, porque podría ser que a veces se adormece ese don. Todos lo tenemos, el don del Espíritu Santo, pero podría ser que por ahí se adormece un poquito, que por ahí no está como tendría que ser. Y entonces aparecen estas cosas que pertenecen al viejo hombre, aunque uno sea joven. Tal vez uno es joven y tiene cosas del viejo hombre, que están desde siempre, y que nos miramos en el espejo de la palabra y yo me tengo que dar cuenta si lo cambio o no, si verdaderamente ese don del Espíritu Santo me iba desarrollando. Nadie puede mirar sobre mi interior, solamente Dios. Pero yo me tengo que mirar en el espejo de la palabra, no en lo exterior, hermanos, porque Dios no mira las caras, Dios mira los corazones. Lo que uno a veces puede aparentar, el prestigio que uno pueda tener,
los éxitos que a veces se puedan alcanzar humanamente, las posiciones que se pueden lograr humanamente. Eso está bien, sirve para la sociedad en la que vivimos. No vamos a quebrar el sistema. Así se maneja la sociedad. Pero en la relación de nuestra alma con Dios es algo distinto. Dios está mirando los corazones. Y el modelo que nosotros tenemos, ¿quién es? No es ningún hombre en particular. Es verdad que Dios utiliza hombres para expresar su voluntad. A los que amamos también, a nuestros siervos, a nuestros hermanos. Pero el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, pero hace 2000 años atrás. Sí, pero uno repasa un poquito, hermanos, de qué manera Jesús obraba, cómo era su comportamiento, que era lo que Pablo quería colocar en el corazón de sus hermanos, no su impronta personal. Hago un breve paréntesis, hermano. En la iglesia de Corinto habían empezado a haber divisiones. Uno decía, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Y Pablo le tuvo que decir, miren, yo soy de Cristo. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo, fueron bautizados en el nombre de Cristo. Es algo carnal lo que ustedes están viviendo. Recibieron la leche de la lactancia de los niños y han pasado un tiempo y tienen que seguir tomando eso porque no han desarrollado. Un poco les llama la atención sobre esta situación, porque a pesar de que, claro, Pablo no era, si bien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, no era un hombre de una prédica muy poderosa. En cambio, Apolo sí tenía una prédica que cautivaba. Y cuando Pedro visitó la comunidad de Corinto, bueno, muchos decían, bueno, esta es la roca, es la piedra. Hermano, es Cristo siempre, no somos seguidores de hombres. Y eso es algo que también queremos tener siempre presente. El Evangelio no es libre interpretación de los siervos, del pastor o del obispo, que también es un pastor el obispo, que activa. Lo que nosotros hacemos es transmitir el Evangelio, no interpretarlo según nuestro parecer. El apóstol nos trae el Evangelio y lo transmitimos. Y entonces ahí no hay que empezar a buscar cuestiones. Yo me quiero mirar en el Evangelio y vuelvo otra vez a la expresión. El modelo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué uno dice que a pesar a veces de ser joven puede tener cosas del viejo hombre? Miren, en la época de Jesús, por tomar un ejemplo, quisiera concretamente referirme a 4 sucesos en la vida de Jesús. El encuentro con la mujer samaritana es una. Sabemos que había un gran odio entre los judíos y los samaritanos. Los judíos sentían un profundo desprecio por los samaritanos. Ellos eran como semipaganos, ¿no? Cuando el pueblo fue llevado en cautividad, la parte que quedó en Israel, en Jerusalén, es repoblada con otros pueblos, es decir, los reinos que gobernaban en aquel entonces, los imperios que se comenzaban a formar, para volver otra vez a habitar esos lugares, llevan gente de otros pueblos y se entremezclan. Y ya desde esa época hasta el tiempo de Jesús, entonces ellos empiezan a sentir un gran desprecio porque se habían contaminado, entre comillas, con otros pueblos. Así que había una gran diferencia entre ellos, era una cuestión hasta nacionalista, si se quiere. Jesús le pide agua a la mujer samaritana. Ella se da cuenta que es judío, por sus expresiones, por la manera en que hablaba y por su ropa también. Por eso un poquito, uno dice, bueno, le marcó la cancha, porque le dice, ¿cómo vos siendo judío me pedís el agua a mí? ¿No? Ya marca una diferencia a ella. Y Jesús le empieza a hablar. Seguramente, hermano, le habló con mucha ternura, con mucho amor. Con las mujeres no se hablaba en ese entonces, y menos con una samaritana. Jesús no estaba para cambiar las costumbres
ni las tradiciones, que era bien consciente de que existían. No las podía cambiar tampoco, hubiese sido una lucha estéril. Esto venía de siglos, pero pone en práctica el amor. Y le habla de una manera, yo no me quiero extender demasiado, que después no le dice más, vos sos judío, le dice, Señor, vos sos profeta. ¿De qué manera le toca el corazón, no? Para cambiar, para lograr ese cambio. ¿Por qué? Porque Jesús, vuelvo a repetir, le habla con amor, sin prejuicios. No le importa que sea mujer. A Jesús no hacía falta, hermanos, que le explicaran lo que era la igualdad de género. Eso es algo que por ahí se habla ahora, pero que ya está contenido en el cristianismo desde siempre. Y Jesús no lo predica, lo muestra directamente en los hechos, en la forma, en la manera en que trata a esa mujer. Yo me quiero preguntar, y ya no tendré prejuicios, porque si el don del Espíritu Santo va desarrollando en mí, y hermanos, hay cosas que ya se tienen que ir extinguiendo, van desapareciendo, dan lugar a otro sentimiento. Pero es distinto. Mira cómo se viste, mira cómo se expresa, o de dónde viene, o dónde vive, o cómo habla. Es de otro país, es de otra región. A veces uno dice, no, pero yo no soy así. Bueno, ahora, hermanos, en los estadios no hay fútbol, pero a veces basta escuchar los cantitos que se dicen, y yo digo, a mí me gusta a veces ir a ver algún partido, y yo me prenderé a cantar esas cosas. No sé, por poner un ejemplo, hermanos, mundano. ¿Seré prejuicioso yo? ¿Tendré esos sentimientos? Yo no puedo responder por ustedes, ni ustedes por mí, son respuestas individuales. En esto, que es pequeño, cuando uno se siente superior, obliga a sentir inferior al otro. ¿Será posible que acaso el que se siente superior, ¿qué? ¿Eligió dónde nacer? ¿Alguno de nosotros eligió dónde nacer? Parece ridícula la pregunta. Pero a veces por la manera de comportarse o por la manera de razonar o de pensar, pareciera que sí. Cuando el don del Espíritu Santo, hermanos, desarrolla en nosotros, lo que vemos es al prójimo y lo tratamos con amor. Hay un cántico en nuestra iglesia que expresa, vistamos las armas de la luz. Parece una contradicción decir armas, ¿no? Y entonces se refiere al amor, a la fe, a la bondad. Esas son las armas que nosotros queremos utilizar, hermano. Lo que no se consigue con amor, no se consigue de ninguna manera. Jesús fue al encuentro de una mujer que normalmente los discípulos no lo hubiesen hecho, hermanos, porque cuando los discípulos lo ven casi se escandalizan. ¿Qué está hablando con una mujer? No le movía un pelo a Jesús esto. ¿Y yo cómo soy? Después pensé, cuando ese hombre ya grande, Nicodemo, se acerca a Jesús y le pregunta qué tenía que hacer, ¿no? Y Jesús le habla y él como que no entiende, ¿no? A pesar de que era un hombre, era un maestro de la fe, un rabino. Hasta le llega a decir, ¿cómo un hombre grande como yo, ya viejo, va a entrar otra vez a la matriz de la madre y va a nacer otra vez? No entendía bien, pero se había por lo menos acercado a Jesús. ¿Saben, hermano? Acercarse a Jesús, ¿cómo era considerado Jesús en ese entonces? Este hombre lo va a ver de noche, un gran esfuerzo habrá tenido que vencer muchas cosas. Por lo menos fue y preguntó, no entendía, pero tuvo el coraje de ir y buscar a Jesús. Y la verdad, hermano, yo quiero decir, he nacido dentro de la iglesia y
como muchos de ustedes. Bueno, jardín dominical en mi época no había, pero escuela dominical, confirmantes, oficio de juventud, oficios miércoles y domingo, reuniones de siervos. ¿Saben qué? No entiendo a veces todas las cosas. Y a veces las entiendo y no es fácil hacerlas. Es como que somos un pequeño Nicodemo. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Miren, hermanos, la verdad que muchas veces uno fracasa, pero vamos a intentarlo igualmente. Aunque fracasemos, vamos a intentarlo. Nos hace bien. El tercer punto, hermanos, se le acercó el joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me decís bueno? Ya no, ¿vieron? Cuando uno se presenta a alguien y ya con un halago es como que le hacemos bajar la guardia. ¿Ah? Nos halagaron, uno ya... Es distinto si alguien viene de manera agresiva, uno ya se pone en guardia. Maestro bueno, pero Jesús, hermano, no podía ser manipulado. ¿Por qué me decís bueno? Bueno es mi Padre que está en los cielos. Y Él era Dios también, porque era verdadero hombre, pero verdadero Dios también. Sin embargo, no quiere usurpar el lugar de su Padre de ninguna manera. Le pregunta el joven, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno, ¿no? ¿Cómo sería Jesús para que un joven se le acerque? Y también, hermanos, quiero hacer referencia a ese pasaje donde le traen niños y los discípulos reprenden a los que trajeron los niños porque no querían que en el pensamiento de ellos que Jesús fuera perturbado. ¿Y Jesús qué es lo que dice? Deja que los niños vengan a mí. Estas 4 cosas, hermanos. Al que era diferente, Él se le allegó, no lo dejó fuera, le quiso alcanzar el Evangelio. Entonces también, hermanos, un hombre mayor, que era un maestro de la fe, también se le acercó. Un joven rico, bien educado, con posesiones, le toca el corazón y también se le acercó a Jesús. Y cuando quisieron sacar a los niños, el Señor dijo, déjalos que vengan a mí. Este es el modelo que nosotros queremos imitar. Y yo pienso para mí, hermano, ¿se me acercará alguien a mí? ¿Alguien? ¿Tendré esa capacidad de enamorar a otro? No por mis condiciones naturales o de hombre. Me estoy refiriendo cuando llevamos el Evangelio. ¿Podremos enamorar a otros? A un joven, a un niño, a alguien que es distinto y se siente solo. Si el don del Espíritu Santo, hermanos, desarrolla en nosotros, vuelvo otra vez a leer el título de esta hoja. La fe genera comunión con Dios y unos con otros. Yo tengo esto, vivo esto. No podemos echarle la culpa a otro, hermanos. Se trata de que vaya desarrollando en nosotros ese don, de que verdaderamente, hermanos, la manifestación del Espíritu sea en plenitud. Perfectos no somos, ni lo vamos a hacer, pero por lo menos lo intentamos. Pensemos en ese himno que dice, quiero ser igual que Cristo, quiero ser igual que Él. Es una pretensión que uno podría decir, esto es desmedido, ¿cómo vamos a ser igual que Cristo? Pero lo voy a intentar. Quiero verdaderamente luchar con todas mis fuerzas para que en el día del Señor no quedar atrás, para generar ese sentimiento de pertenencia, para que en la comunidad donde me toca estar, no sé cuántos jóvenes, a veces hay comunidades que son 2 o 3 o 1. Me contaba un papá que mañana su hija
se va a confirmar, dice, y es la única de la comunidad. Bueno, allí también, hermanos, hay que generar ese sentido de pertenencia. Tal vez habrá otra comunidad donde hay un montón de jóvenes, o habrá distritos donde se congrega la juventud y bueno, son más de 100 por ahí. Ahora por ahí no se puede hacer un oficio con todos. Pero ese sentido de pertenencia, hermanos, ¿habrá alguno que es distinto? Y puede ser. Yo me acuerdo que me enseñaron, tenía que estrenarme una prenda de vestir y era el día domingo que uno se la estrenaba. Es un lindo sentimiento, pero si yo pensara, hermanos, que por llevar ese sentir voy a ganarme el reino de los cielos, sería muy ingenuo de mi parte. Es una manera de honrar el nombre de Dios. Dios lo que está mirando es otra cosa, hermano. Está mirando si hay sentimientos auténticos, verdaderos, de querer ser como Cristo. Desearía que el primer pastor también pueda ocupar este lugar. Amén. Amadas hermanas y hermanos en el Señor, es una profunda alegría poder estar aquí compartiendo la hora como hemos oído en el obrar y en los sentimientos del querido obispo. Esto que nos distingue, que es la comunión, que no depende simplemente, como decía en sus últimas palabras, en la cantidad que los que estemos presentes o en la manera que ahora tengamos acceso a la palabra. Pensaba, hermanos, a partir de todo lo que hemos oído, que cada vez que venimos al altar, Dios nos permite escuchar una voz, tal vez dos, circunstancialmente, pero ¿quién de nosotros podría decir que cada encuentro delante del altar se trata de un monólogo? Es un diálogo, es lo que Dios permite, es esa parte de la comunión, como nos fue explicado tan maravillosamente en esta tarde, que genera justamente mirar en Jesús como el ejemplo perfecto. Hermanos, dice aquí una vez más, lo quisiéramos refrendar en nuestro corazón: la fe genera la comunión con Dios y entre nosotros. Y la fe es un regalo justamente de Dios, es una dádiva de Dios, es Dios la que lo permite, es Dios el que multiplica nuestra fe por el oír de la palabra. Y entonces a partir de esa fe se genera comunión con Dios, comunión con el Señor, cuando tenemos la posibilidad no solamente de oír la palabra de absolución, sino también la comunión en cuerpo y sangre, pero también comunión entre nosotros. Y la fe es un regalo de Dios, y hermanos, cuando alguien recibe un regalo, o cuando tenemos que hacer un regalo, sabemos cuánto vale ese regalo. Pero también hay otros regalos, hermanos, que tal vez si saldríamos a venderlo no obtendríamos un gran valor. Importa más tal vez quien ha dado ese regalo. Aquí con la fe, hermanos, pasan o se complementan las dos cosas. El regalo es grande y el dador es todavía más grande. Entonces uno quiere proteger ese regalo de Dios a partir de lo que hemos aprendido y ponerlo por obra. El Señor Jesús en su tiempo, hermanos, entonces acercaba a sus contemporáneos en parábolas, con palabras sencillas para que todos lo puedan entender. Sin embargo, hoy Dios nos trajo 4 hechos, no teoría. El Señor lo aplicaba y como solo Él podía hacerlo, pero ahora era la práctica.
Esos 4 hechos que mencionó el obispo, hermanos, son simplemente, podemos decir, una pincelada en la vida del Señor. Aún en los que está en la Biblia y tantas otras cosas, como dice el Evangelio, que no pueden ser contadas. Pero, hermanos, ya con esto nos muestra cómo tenemos que obrar nosotros. Y quisiera simplemente, hermanos, porque dice también Dios en esta tarde, nos alienta a que la palabra del altar son palabras de amor que nos indican, no que entonces nos obligan a tomar decisiones. Y de esos ejemplos dados por el obispo, entonces quisiera volver sobre el joven rico. El Señor entonces les dijo lo que era bueno, pero luego el libre albedrío, la libre voluntad del joven hizo que tomara la decisión. Tampoco sabemos si luego entonces pudo seguir al Señor. Lo que está claro es que el Señor dejó que él obrara. Le mostró el camino, le mostró cuál era la manera que entonces podía acercarse aún más, que todo lo que estaba haciendo era correcto, pero que entonces podía agregar a su vida esto que Dios le pedía. Hermanos, quisiéramos entonces, cada vez que venimos delante del altar, hacernos esta pregunta: ¿qué debo cambiar aún? No entonces con un sentimiento de culpa, porque la palabra, hermanos, lo que quiere es alentarnos hacia adelante, hacia el día del Señor. Maravilloso ejemplo nos trajo de la niñez el querido obispo. Y hermanos, también en las comunidades, en los grupos, en los distritos, a veces, como decía Dios, pueden ser 1, 2, 5, podremos conocer a uno, a otro. Pero creo que todos hemos hecho la experiencia, a veces cuando nos vamos a descansar unos días lejos de casa y vamos a otra comunidad y parece que nos conocemos de toda la vida. Y es realmente así, porque el común denominador es el Señor. Y tal vez hemos participado de una u otra manera en jornadas. Ha habido jornadas inclusive a nivel internacional hace muy poco, y hasta jóvenes del distrito de Apóstol han podido entonces formar parte de esas jornadas. Algunos habrán tenido la intención de poder estar y tal vez no había medios o recursos. Otros tal vez ya se nos había pasado la edad. Pero conversando con aquellos que sí pudieron estar presentes, nos hicieron sentir que nosotros también estábamos allí. Y dijo Dios, a veces hay algo que nos identifica, y algunos de estos jóvenes nos contaban que tal vez ha pasado también en reuniones regionales o a nivel de distrito. A veces tenemos una remera que nos identifica, y un joven me decía, a veces en ese lugar, lejos de aquí, salían a conocer la ciudad que los albergaba y era fácil notar dónde estaba un cristiano nuevo apostólico. Era fácil, era ver la remera de un color y ahí no había diversidad alguna. Pero esto, hermanos, es algo que es a la vista. Lo más hermoso es que el Señor sea el común denominador. Que todo lo expresado hoy, que no es de cumplimiento imposible, porque si fuera imposible Dios no lo pediría, pero sí tenemos una certeza: el Señor habrá de venir a buscar a aquellos que son semejantes a Él, y esto nos tranquiliza tanto. Nos tranquiliza no para decir, bueno, ahora entonces no me esfuerzo más. No, queremos dar todo de sí, para que Dios en su amor y su misericordia pueda agregar lo que aún nos falta. Que Dios nos pueda seguir bendiciendo. Amén. Hermanos, prosiguiendo un poquito con el ejemplo de Jesús, uno en lo que puede leer de los evangelios se encuentra que Jesús no manipulaba a las personas, a pesar de la autoridad que tenía para predicar, de los milagros que obraba. Él enseñaba y después respetaba la libre voluntad de las personas. Ninguno de los que se acercó a Jesús se fue con las manos vacías. Todos buscaban algo. Pero Él no manipulaba, hermanos. No utilizaba su autoridad para imponer su pensamiento, su sentimiento. Es decir, el Evangelio tiene que ser siempre, hermanos, tenemos que buscar de que siempre esté en nuestras posibilidades de la máxima pureza. No hay que contaminarlo con cuestiones a veces que uno le va agregando por tradiciones, por culturas. La Iglesia
nuestra iglesia, hermanos, no intenta modificar la cultura de ninguna nación, de ningún pueblo, pero se transmite el Evangelio con pureza. Esa es la gran tarea de nuestros apóstoles y que nosotros queremos acompañar. Les quiero contar un caso, tal vez lo habrán escuchado, de algo que sucedió, ¿no?, en una comunidad en Europa y que nos refería también un apóstol. Resulta que un joven se había puesto de novia con una chica que no le agradaba a su papá, que era dirigente de comunidad, no estaba de acuerdo. Y entonces por todos los medios intentaba cambiarle ese pensamiento, quería que deshiciera, ¿no?, esa relación. Pero es como dijimos al principio, ¿vieron los enamorados? Y no había caso. Entonces decidió hacer una reunión este papá con el maestro que él había tenido en confirmantes, en la escuela dominical, y con su pastor de juventud. Hizo una reunión, lo sentaron y el papá le empezó a decir por qué no quería que esa relación siguiera adelante, no estaba de acuerdo con esa relación. Vaya uno a saber, ¿no? Y después que le hicieron toda la conversación, imagínense en la presión, ¿no?, que este joven sentiría. ¿Saben cuál fue la respuesta del joven? Papá, eso no es lo que vos predicás. No podemos utilizar el Evangelio para manipular a las personas. A veces nos parece que detrás de nuestro pensamiento hay un bien supremo. Y no funciona así, hermanos. No se puede utilizar el cuarto mandamiento como si la promesa de la bendición la diéramos los padres. La promesa de la bendición la da Dios. Bueno, hay quien a veces ha padecido estas cosas. No sé cuándo vendrá el Señor, hermano. Pero tal vez muchos de ustedes van a llegar a ser padres. Utilicen de manera correcta los mandamientos, el Evangelio. Profundicen en esa palabra. Que verdaderamente, hermanos, esto trae salud en el alma, en el espíritu, cuando estas cosas se pueden degustar así, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo otra vez a decir, vamos a fracasar en muchas cosas, pero sigamos intentándolo. Ahora vamos a ir a ese momento sublime, hermanos, que es el anuncio para el perdón de nuestros pecados. Hay una expresión que también está en la carta que hoy envía el siervo que escribe, que la decía Pablo, ¿no? Ni el mejor de nosotros, ni el que más fe tiene, podría alcanzar la redención por sí mismo. La ayuda la tiene que brindar siempre el Señor. ¿Por qué no vamos a ser justificados por la ley, por nuestras obras, como creía el pueblo del primer tiempo? Nosotros vamos a ser justificados, como dijo el primer pastor, por fe. Y creer, hermanos, y creer. Si bien es una dádiva de Dios, es un milagro en este tiempo. ¿O es fácil creer? ¿O es fácil tener fe? Es un milagro. Ahora vamos a ir a ese momento sublime donde el Señor, a través del perdón, entonces también quiere ofrecernos salvación y con eso también salud en el alma. Vamos a escuchar primeramente, antes de orar, un poco de música, porque la música aquieta el espíritu, hermanos. La música, como dice el refrán humano, amansa a las fieras y nos eleva. Por favor.
de pie, hermanos, y oramos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, por encargo de mi enviador el apóstol, os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Señor, de corazón te agradecemos lo hasta aquí vivido. Seguramente, como fuimos enseñados, el oficio no termina con el triple amén. Qué bueno es si también nos tomamos algún minuto en los días que están por delante para meditar sobre tu palabra, sobre lo que nos has dicho, y entonces también te buscamos en las oraciones. Esto fortalece la comunión, esto hace que nuestra fe pueda ser más robusta, y a pesar de nuestras falencias, de nuestras limitaciones, entonces también podemos proseguir hacia esa meta, Señor, hasta alcanzar el galardón cumplido. Pero, Padre, aún tenemos los pies sobre la tierra y también se anuncian necesidades, situaciones. Señor, escucha el ruego de tus hijos. Tal vez hay quien está pidiendo por la salud, en un tiempo donde, en fin, sabemos, Señor, lo que está viviendo la humanidad en su conjunto, y de esto los jóvenes tampoco quedan libres. Ayuda, ilumina, Padre. Y si alguno tiene que pasar por ese trance, por esa situación, que pueda sentir el respaldo de las oraciones y la certeza en el alma que nada acontece a un hijo tuyo si antes no pasa por tu trono. Hay quien tal vez, Padre, está necesitando trabajo porque escasea, y entonces, Señor, hay obligaciones, hay cuestiones que llevar adelante. No permita, Señor, que el devorador entre a nuestros hogares. Que nuestras ofrendas, Padre, entonces también tú las recibas con alegría, como un perfume agradable que sube a tu trono. En esto, Señor, no queremos ser mezquinos, porque sabemos que cuando hay corazones ofrendadosos, entonces, Señor, sobra y abunda, y es algo que también queremos experimentar. Los mayores que hemos vivido muchas veces esta situación, queremos transmitirla a nuestros hermanos jóvenes para que sean prosperados también en la vida. Tal vez hay quien busca un compañero, una compañera para la vida. Señor, pensamos en la palabra de los proverbios. El nombre y la heredad vienen de los padres. La compañera, el compañero la provee el Señor. Y esto se pide en oración. Y muchas otras situaciones habrá. Nada escapa a tu mirada, Señor. Y esto no nos atemoriza que tú nos estés mirando. Al contrario, nos llena de confianza. Ayuda, Señor. A los siervos que tenemos que servir, que no solamente seamos predicadores, transmisores de tu palabra, sino que podamos ser un soporte para la fe de nuestros hermanos. Nos vamos, Señor, lo queremos hacer en la compañía de los celestiales, con el ruego acorta los tiempos, envía a tu Hijo, acéptanos en gracia. Por Jesús lo rogamos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del buen y santo Espíritu pose sobre cada uno de vosotros. Amén.
con el querido primer pastor queremos desearles lo mejor. Empieza en este mes de marzo ya mucha actividad, han empezado también clases presenciales y demás. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Amor al prójimo es también cuidarnos y respetar a los demás. En ese cuidado también estamos cuidando al otro. Y no queremos hacer cosas que demuestren que ese amor al prójimo está ausente, ¿no? También en esto queremos dar un testimonio. Les deseo lo mejor y cariño y saludos en vuestros hogares. Hasta siempre.